estábamos comenzando en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio, cuando hubo la revolución de Jesus Revolution. Lo que llamaban la gente Jesus People. Era cuando jóvenes universitarios y rebeldes empezaron a convertirse y hubo la revolución de Jesús ya para la década del 60, por allá. Y uno llegó hasta parte del 70, pero muchos de ustedes ni habían nacido. Pero han hecho una película y hoy todavía no he ido a verla, pero Milton Picón fue a verla. Y Milton es bien conservador y bien analítico en las cosas. Y leí el análisis que hizo la película, es prácticamente la verdad detallada como sucedió eso. Fue un avivamiento que se manifestó en la década del 60 y comienzo del 70, especialmente en esa década. Y realmente, pues, fue un evento histórico, fue un derramamiento del Espíritu Santo sobre jóvenes. Entonces la gente no lo entendía porque, recuerda, muchos de esos muchachos habían estado en la droga, muchos eran pelú, como le decían antes, estaban en el libertinaje sexual, y de momento entró el Espíritu Santo y empezaron a predicar a Cristo, se convirtieron. Y según, yo voy a ir a verla porque voy a ir a ver la película y creo que es muy interesante. Y cuando Milton Picón escribe, y yo leí lo que estaba diciendo, que es bastante exacto a lo que nos ocurrió cuando vivimos ese tiempo en la historia de los Estados Unidos y del mundo, porque no solamente abarcó los Estados Unidos, eso llegó hasta Europa y llegó a diferentes lugares. Así que, ay Dios mío, todavía Dios llega a lugares en el cine para combatir la porquería que está haciendo Disney, que están haciendo otras empresas y Hollywood, y todo lo que se está manifestando para pervertir la mente. Siempre hay cosas buenas, así que voy a ver si este fin de semana lo puedo ir a ver para que puedan hablar un poquito más en detalle de esto. Pero también están sucediendo cosas como es el preparativo para el aniversario de los 50 años frente al Capitolio. Yo les pido a ustedes la oración. Son 50 años de clamor. 50 años donde hemos estado frente al Capitolio consecutivamente, continuamente, con un mensaje sin fallar, y las profecías que se han ido cumpliendo. He estado haciendo una serie de programas que los van a ver aquí, de profecías de clamor. Además, vamos a hablar de eventos que sucedieron durante esos tiempos, que los vamos a estar recordando durante todos estos meses. Pero recuérdense que la cita es el 4 de septiembre en las escalinatas norte del Capitolio, desde las 3 de la tarde en adelante. Y el objetivo es llegar a tocar a Dios de tal manera que ese día no solamente agradeceremos lo que ha pasado en 50 años, que esos eventos que comenzó con una revelación en las montañas de Aguas Buenas, una noche llena de niebla que no se podía ver ni a 2 pies de distancia, y Dios me dio esa revelación de levantar un altar a Él, levantar una actividad diaria todos los años, clamando a Dios, llegando el mensaje a Puerto Rico de arrepentimiento y advirtiendo proféticamente de las cosas importantes y luchando hasta contra la naturaleza. Así que vamos a tener un evento glorioso, pero el objetivo este año es provocar un movimiento tan grande del pueblo de Dios, es un movimiento tan grande del pueblo del Señor, que la gloria de Dios baje. Y como pasó en Arecibo, que Dios nos dio una revelación que lenguas de fuego se veían encima de las cabezas de las cientos de personas que habían allí, pues eso se encienda, eso comienza a las 3 de la tarde, después un periodo de oración, de adoración, de clamor. Luego empieza el programa oficial, cántico, clamor, mensaje, y luego un momento grande de gratitud, de adoración, de clamor. Va a ser transmitido al mundo entero. Por lo menos unos 8 satélites van a estar, según el informe que tengo, van a estar unificándose en todos los Estados Unidos, en América Latina, en diferentes lugares. Y la oración eficaz del justo, dice el apóstol Santiago en Santiago 5:16, dice: obrando eficazmente puede mucho.
Su oración es muy valiosa. Su oración es determinante para que provea lo que cuesta financiar esto, pero sobre todo que envíe una nube de su gloria, envíe un derramamiento del Espíritu que cuando termine el evento, a la hora que termine, cuando termine, como era cuando esto comenzó, cuando la gente ya sienta que tiene que irse, pero que será un clamor ahí, retando que gente sea bautizada en el Espíritu Santo, que otros sean sanados, que otros sean restaurados, que se conviertan, no solo allí, sino que si el diablo ha llenado los estadios y ha llenado todo esto para el mismo mover del infierno con cantantes llenos del diablo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros no contemplemos la realidad de movernos, que el país está en peligro, hermano? De eso yo quiero hablar en el día de hoy. Quiero hablar un poco de Jonás, quiero hablar del peligro que se acerca, quiero hablar de la noche cuando nadie podrá trabajar, y que este es el momento que tenemos, y que de ahora en adelante, y el día de clamor, el 4 de septiembre, no sea un día de reunión nada más, un día de batalla espiritual, un día de pedir una intervención divina, de pedir que derrame el Espíritu Santo en forma sobrenatural aquí en Puerto Rico, y que de aquí al mundo entero salga una llama, una nube de gloria, de fuego, que arrope a naciones enteras, pueblos enteros, y que cuando la gente regrese a la hora que sea que decidan irse, cuando regresen a sus campos y a sus pueblos y a sus ciudades, y los que están viendo por televisión y oyendo por radio y por internet, sean llenados del fuego del Espíritu Santo, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, y comience el avivamiento. Es lo único que nos puede salvar. Yo quiero hablarle de la gravedad de la hora a ustedes que me ven en Puerto Rico, a los que me ven en Estados Unidos, a los que me están viendo en América Latina, a los que me están viendo en el Caribe, a los que me están viendo en todo lugar. Les quiero advertir del peligro de la hora que estamos viviendo. Abashama la vasaya, Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, manifiéstate en forma sobrenatural. Espíritu Santo, manifiéstate sanando, liberando, tomando dominio sobre las vidas que están oyendo, que están viendo, que están sintonizadas en el día de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabashaya. Oh, gloria a Dios. Saludos a Anita Díaz. Anita está en Orlando. Anita está en Orlando. Abigail Caballero también nos está saludando, y saluda a Belén y a Jorge Isaac, bendiciones. Y también vemos a Norma González, No Creamos, Ángel Torres, Gaby que ya llegó, Gary Galarza. Me gustaría que me digan de dónde me están viendo y dónde me están oyendo, en dónde ustedes me están oyendo. Así que pueden escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Una de las señales del tiempo del fin de la gracia, del tiempo de la noche cuando nadie podrá orar, del tiempo del arrebatamiento de la iglesia y de la venida visible de Cristo sobre la tierra, cuando pise el monte de los Olivos, y cuando Él pisa aquel lugar y el terremoto divide aquello en dos, pues una de las señales es la persecución. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, habla de persecución. En Canadá, que la gente lo pintan como un paraíso, no está el paraíso. El país se está corrompiendo moralmente hace años. Los derechos de los padres se los están quitando diariamente. El movimiento de Sodoma y Gomorra, o como usted le quiera llamar, LGTBQI, o lo que le quiera llamar, prácticamente está gobernando al país. Los creyentes y pastores y líderes religiosos están siendo perseguidos en Canadá. Las libertades que la gente piensa que existen han ido desapareciendo en ese país. Imagínense, un momento que la gente tocaba la bocina rechazando ciertos movimientos contrarios a la libertad y a la fe cristiana, y tocaban la bocina para exaltar a Cristo, y empezaron a arrestar personas cristianas por tocar la bocina, honk for Jesus, o toca la bocina para Cristo.
Oh, Richard Lee Selby Jr., God bless you. Si me quieren poner donde están, pues me siento mejor. Pero en Canadá ha comenzado una persecución hace años, donde los derechos de los cristianos están siendo limitados, donde el derecho de los padres a cómo educar a sus hijos y tener autoridad sobre sus hijos a la edad de 15 años, ya los niños no tienen que obedecer ni respetar a los padres. Pueden adorar al diablo si les da la gana y los padres no pueden decir nada. Y muchas cosas más que puedo detallar en el día de hoy. Estados Unidos va por el mismo camino, mucho peor. La presidencia de Estados Unidos se ha convertido en una presidencia anticristiana, pro Sodoma y Gomorra, pro libertinaje y violación de derechos. Por protestar contra el aborto se llevan preso a la gente. Escucha esto, pero por tirar bombas de gasolina y destructivas a oficinas que tratan de convencer a la gente contra el aborto, o hacer protestas frente a los jueces del Supremo porque se decidieron votar en contra de la realidad, en contra de la realidad falsa, porque no había derecho constitucional al aborto, y por decir esto y votar en contra de esa mentira y decir que el aborto no es un derecho constitucional, fueron y amenazaron jueces de la Corte Suprema, hicieron manifestaciones frente a sus casas y permitieron que dieran sus direcciones, y no han hecho nada el Departamento de Justicia. Sin embargo, el Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Biden, es un Departamento de Justicia orientado a perseguir a los cristianos, a limitar nuestras libertades y hacerle la vida imposible a todo el que quiere vivir piamente y justamente, y quiere vivir en el margen, quiere vivir en las manos, en los márgenes que Dios dice que hay que llegar hasta ahí, y que de ahí no se puede pasar. Eso es lo que se está viviendo en Estados Unidos. Pero todavía hay un remanente fiel. Todavía hay decenas de estados donde las legislaturas están luchando contra estas cosas. Miren lo que es esto. En la Florida hay un gobernador llamado DeSantis. Por primera vez en la historia se descubre que la empresa de Disney tenía una excepción contributiva, era prácticamente dueña y señor y administrador absoluto de los terrenos, era como una república, era como una ciudad aparte, donde el gobierno no tenía injerencia, y donde tenían su propia policía, donde tenían todas sus propias leyes, y después eran exentos de pagar impuestos como lo hacen Universal Studios, SeaWorld y cualquiera otro. Pero cuando llegó este gobernador, que hay que orar por él, viendo la magnitud a que estos grupos, no el pueblo LGTBQ, homosexual, lesbiano, lo que sea, es el liderato, un liderato totalmente militante, totalmente lleno de odio, lleno que pedían tolerancia, y ahora quieren imponernos a nuestros, bueno, dominan el sistema escolar. Hay un movimiento para sacar los maestros cristianos del sistema educativo de Estados Unidos. La AFT, la American Federation of Teachers, que es el sindicato más grande en los Estados Unidos de maestros, está totalmente gobernado por el libertinaje, por la teoría crítica racial, por la cuestión esta de ideología de género, por Sodoma y Gomorra, por todo el libertinaje, por toda esta basura. Son los que están promoviendo todo esto y están financiando con su dinero las campañas de los demócratas y las campañas de, si un republicano está con ellos, le dan dinero. George Soros, un multimillonario, financiando todo lo que es negativo, todo lo que es eutanasia, la eutanasia, lo que es el aborto, lo que es el libertinaje sexual, lo que es el castramiento de los niños y las niñas, amputarle sus órganos y sus sistemas tal y como Dios creó, varón y hembra que los creó, y que no le digan nada a los padres. Todo esto con dinero de Soros, con el apoyo de la American Federation of Teachers, la AFT, con sindicatos que están gobernados completamente, que están influenciando corporaciones que se nutren del pueblo, y los centros de entretenimiento como lo es Disney. Entonces, cuando se da cuenta el gobernador DeSantis de la Florida
que Disney está ahora imponiendo, usando toda esa corporación de películas, Canal 7 que es dueño de ellos, pero sobre todo la producción de películas donde ya ahora van indoctrinando a nuestros niños a que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo, en otras palabras, insensitizando, quitándole la sensación, el sentimiento, o sea, hacerlos insensibles totalmente a la realidad de la inmoralidad de lo que están practicando y de lo que se está moviendo, mis amados hermanos. Note bien claro todo esto. La actitud no solo, sobre todo el campeón de todo esto es Disney. Además de esto le sigue Universal Studios, le sigue Netflix, le sigue por ahí Nickelodeon, le sigue Cartoon Network, le sigue Discovery Channel, PBS, todos estos sistemas de entretenimiento de Hollywood le siguen directamente allí, le siguen directamente en insensibilizar, irnos acostumbrando al fango. Es como el puerco. Cuando el puerco se saca hubo un experimento en Nueva York donde una puerquita blanca, pensaron, era durante el tiempo aquel que el doctor Benjamin Spock decía, y otros decían que si se criaba en la persona en un ambiente positivo y de mucha comodidad, y en esa forma, pues mis amados hermanos, dice que eso le creaba un buen ambiente y la persona se mejoraba y cambiaba. Bueno, hicieron un experimento en Nueva York, cogieron una cerda blanca recién nacida, la llevaron a un apartamento por un año en Park Avenue, la bañaban, la perfumaban, le arreglaban y le daban y dormían lo mejor. Por un año la cerdita blanca fue adoctrinada en ese estilo de vida. Y luego al año, cuando la soltaron en la Quinta Avenida, buscó el primer charco de fango que encontró y se revolcó. Es decir que el asunto no es la vivienda, el asunto no es el lujo, no es la comodidad, no es el ambiente, el asunto es que tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa? No, lo que sí quieren es que saben que la naturaleza humana tiende a recibir endoctrinamiento. Stalin, Lenin, óigalo bien, Stalin, Lenin, Hitler, Mao Zedong, Mussolini, y puede seguir por ahí. Y ahora los gobernantes como Obama, los gobernantes como Biden, los gobernantes como el líder chino o el líder ruso, o quien sea, especialmente en Estados Unidos y Trudeau en Canadá, se han dado cuenta con la mentalidad de estas personas que promueven la ideología de género, que promueven el libertinaje sexual, la inmoralidad y la depravación como algo moral y algo correcto, que si tú coges los niños y los empiezas a indoctrinar, pues van a llegar a ser que, oye, sí, eso es normal. Es normal, sí, es normal que dos mujeres tengan relaciones sexuales. Es normal, eso es lo que quieren ellos que lleguemos. Es normal que una persona diga que es una jirafa. Es normal que una persona diga que es una yegua o que diga que es un árbol, porque no se limita a decir que una niña diga que es un niño viviendo, un varón viviendo en el cuerpo de una niña, o que un niño, oígalo bien claro, o que un niño diga que es un niño viviendo en el cuerpo de una niña. Es decir, que eso es los transgéneros. En otras palabras, tenemos un problema que eso no se limita a eso. Está llegando a un extremo que yo vi una situación de un individuo que decía que él era un árbol, viviendo en el cuerpo humano y quería casarse con otro árbol. Entonces, hemos visto tantas cosas raras y que están sucediendo. Y en estos días que vi un documental donde una mujer ante una comisión en Estados Unidos va y dice lo que le hicieran a su hija adoptiva. Y como en la escuela maestros están promoviendo que los niños no se dedican a nada a lo que están haciendo. Ellos consideran que tus hijos y los míos son propiedad del Estado. Y los están indoctrinando y nos están quitando la autoridad. Y están haciendo lo que les da la gana. Entonces hay un movimiento para descriminalizar el crimen, el delito. En otras palabras, ir reduciendo las penas por los más bárbaros crímenes y soltarlos a las calles.
Entonces, cuando un hombre como Bukele en Salvador empieza a acabar con la criminalidad, pues seguido dice que está violando los derechos humanos. No, él no está violando los derechos humanos. El tipo está haciendo lo que bíblicamente tiene que hacerse. Para poner el orden, tiene que haber ley, tiene que haber moral, tiene que haber respeto. No puede haber una cuestión totalmente descontrolada. Ahí pasó Isaac diciendo que me ama. Aquí en pleno Facebook, pues esto es en pleno de la casa, por ahí pasó. Se fue, se encejó por allá atrás. Bueno, esto es todo vivo, pero por eso es que estamos luchando, por un nene como ese, por los hijos suyos. El cristianismo está siendo perseguido en los Estados Unidos. Todavía no se ha desatado a full power. Nuestros niños los quieren pervertir. Y la cabeza de todo esto es el presidente de Estados Unidos. Sea que él es un instrumento, es un muñeco de Kamala Harris, que públicamente ha dicho que si tuviera el poder declaraba la prostitución legal, o de otros elementos dentro del Partido Demócrata y alguno que otro republicano que también ya se está deslizando y todavía ese partido no ha caído en el endoctrinamiento y en el secuestro que ha caído el Partido Demócrata. En Puerto Rico ya han infiltrado el Partido Popular, han infiltrado el PNP y claro, el llamado Victoria Demoníaca, o como les quiera llamar, Victoria Ciudadana, pero que es victoria demoníaca, corrupción del mismo diablo, ¿sí? Porque corrupción no es solamente robar, es promover ideas que van contra la moral cristiana. Entonces también el Partido Independentista, que en verdad no es independentista, es una mentira, son gente que tienen una agenda en contra de lo que es la moral cristiana, lo que son los valores de la familia. Y aunque hay independentistas genuinos, como lo ha habido en la historia, estos que controlan el partido, eso está totalmente secuestrado. Tanto el uno como el otro son ya agencias de Sodoma y Gomorra y anticristianas y ante lo que es la realidad de la libertad con la cual Dios nos hizo libres. Ahora, el partido PNP, que tiene su convención en estos días, está infiltrado y está lleno de gente que quieren convertir abiertamente prácticamente ese partido. Entonces le dan una migaja a los cristianos creándole una base de fe, pero entonces usted no se puede dejar engañar. El Partido Popular va por el mismo camino. Y si estos dos partidos no despiertan a tiempo, aquellos que están llenos de demonios y que son dos instrumentos que quieren tomar el control en el país para llevar este país a lo más terrible y a la ruina más grande que pueda haber. Y para eso Dios me reveló el año pasado que estaban haciendo una alianza política, tanto el movimiento Victoria Ciudadana, que yo llamo Victoria Demoníaca. Debe ser una palabrita ahí que empiece con C. Pero el movimiento Victoria caótica. Eso es lo que puede haber otra palabra. Y caos. Y todo eso es ese partido. Entonces el otro independentista no es independentista en nada. Lo que es el independentismo es nada más que una frase, es una capa por encima, porque los verdaderos independentistas que tengan temor a Dios estarían abiertamente en contra de toda esa cuestión que promueven estos líderes pseudo-religiosos. Esos dos están haciendo una alianza, porque como y les tengo que hablar, porque estamos analizando las cosas y estamos diciendo como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Jonás, y estamos hablando de lo que la palabra nos advierte a nosotros, que si el atalaya viera el mal venir y no lo advirtiere, será culpable del juicio. Esto me lo dijo el Señor el año pasado. Y lo estoy repitiendo porque se está convirtiendo en una realidad. Mire, tengo que decirle bien claro, Jonás Dios lo llamó, pero la politiquería Jonás, el cristiano, el hombre de Dios puede tener sus creencias políticas y llamadas patrióticas, pero primero es Cristo, primero es Dios que la enseñanza política. Primero es Dios en tu vida y en mi vida que otra cosa. Jonás, que Dios lo envió a Nínive, porque el pueblo de Nínive estaba corrompido, era una nación violenta, el mundo entero de aquel entonces le tenía terror, pues decide irse para Tarsis
Sé que no le interesaba ir para allá. Porque él sabía que Dios, aunque le había dado un mensaje diciéndole de aquí a 40 días Nínive será destruido, Dios es un Dios misericordioso. Y él tiene un límite, pero él puede cambiar de pensamiento. Él puede cambiar de pensamiento. Y aquí lo prueba claramente como en la vida del rey Ezequías, cuando manda al profeta a decirle que arregle su casa porque de cierto morirá, y cuando el rey se humilla e insiste que le dé más vida, que le dé unos años más, Dios, a pesar que había determinado, que es lo más sabio, porque Dios sabe lo mejor que nos conviene, cuando le dice al rey Ezequías que ciertamente va a morir, que prepare su casa, no, dame más tiempo porque yo he sido bueno, yo he sido un tremendo rey, porque yo merezco que tú me dejes vivir. ¿Y qué sucede? Dios cambió de pensamiento. Pues tú quieres esto, pues te lo voy a dar. No le convino, porque no es ese el tema. El tema que yo tocaré fue que Dios, a pesar de que le dijo que iba a morir, le dio una oportunidad y cambió de pensamiento. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tenía jueces que hablaban directamente con Dios, había una teocracia que podían hablar directamente con Dios, empezaron a ver los demás países, los demás reinos, y entonces vinieron donde el profeta Samuel y dijeron, queremos ser como los demás pueblos, prepáranos, queremos un rey. Entonces Samuel fue donde Dios y le dijo, Dios mío, mira cómo me han rechazado, y Dios no te ha rechazado a ti, sino a mí. Ellos quieren rey. Entonces, aunque Dios le estaba dando lo mejor, ellos cambiaron lo que dicen aquí en Puerto Rico, chinas por botella. Cambiaron algo de valor por algo que no tiene valor. La gracia, la teocracia de hablar con Dios, de tener contacto con Dios directamente, lo cambiaron por una porquería. Y entonces Dios, ustedes eso es lo que quieren. Ustedes quieren un rey. Pues les dijo a Saúl, dale un rey. Y pusieron a Saúl por rey. Y le dijo, y ahora ustedes van a perder sus hijas, ustedes van a ser esclavos de ese gobierno, ustedes van a ser esclavos de este, todo. Y el rey parecía que le iba a dar todo. Pero terminaron siendo esclavos y sus hijas concubinas del rey, y toda la porquería más grande que nunca han tenido en su vida. Entonces le vino y perdieron toda la bendición que tenían. Pero quiere decir que a veces Dios cede ante nuestra majadería. A veces Dios cambia de opinión. Hay cosas que Él no cambiará. Es como cuando vine a María, Dios me dijo, no ore para que no venga lo peor. Es decir, no ores para que no venga. Es decir, no ores para que no venga. Eso fue lo que me dijo. No ores para que no venga, porque de cierto, por la partida de mi pueblo y por la condición de Puerto Rico, María vendrá. No ores, fue lo que me dijo. No ores para que no venga. No ores para que no venga. No ores para que el huracán no entre. No ores porque los muros de Puerto Rico están agrietados. El pueblo cristiano está apático y no tiene la fuerza espiritual que debe tener para rechazar esto, y están pesados en balanza y no están muy bien parados conmigo. Ora para que no venga lo peor. Y ustedes piensan, si ustedes piensan que lo peor fue cuando vino María, eso no fue lo peor. No fue lo peor. Peor hubiera sido que hubiera arrasado completamente con la isla y hubiera pasado lo que está pasando en Turquía, que ya van por más de 50, 60 mil, 70 mil muertos. Y siguen temblando la tierra. O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, me recuerdo que estando en esta misma sala, con la luz apagada, con lo que me quedaba del teléfono, yo empecé a hablarle al pueblo. Y le dije al pueblo, oremos para que no venga lo peor. Y gemí en mi espíritu. Un evangelista escribió y me dijo del mal, me dijo peste, me dijo del mal que yo iba a morir. Pero yo me mantengo firme en lo que Dios me dijo. En 1985 Dios me reveló que venía un gran terremoto de dimensiones como jamás había habido en la historia de Puerto Rico, y voy a cortar la historia corta, empecé a advertir del pueblo. En 1989 fui a Valencia, Venezuela, di una tremenda campaña, regresé a Isidoro García en Mayagüez, y en plena campaña con más de 25,000 personas en el estadio, en las gradas y en el terreno, vi de nuevo una visión, y Dios empezó a hablarme y me dijo, no ores para que no venga el terremoto, porque el terremoto que yo te mostré vendrá. Ora para que no venga lo peor. Ora para que no venga lo peor. Ora para que no venga lo peor de ese terremoto.
Y de ese momento Dios siguió advirtiéndome que empezaría a temblar la tierra en Puerto Rico, y empezó por Ponce, empezó por el sur, y iría aumentando el temblor en las diferentes partes hasta que vendría el grande, pero nunca dijo fecha. Simplemente dijo: oren para que no venga lo peor. Me demostró lo que pasaría, cómo el mar se metería hasta cierto punto por las orillas desde Humacao hasta Arecibo, cómo pueblos quedarían incomunicados, cómo en algunos sitios habría destrucción, que la destrucción más grande sería, y la mortandad más grande sería en el área metropolitana, desde Humacao hasta Arecibo, y en algunas partes el agua entraría hasta las rendijas de las puertas del Capitolio por debajo, que habría inundación, que el Capitolio sería afectado, que la casa el castillo de San Felipe, o el castillo de, donde es la fortaleza, creo que eso le llaman el castillo de San Felipe, usted me corrige, pero lo que sea, la fortaleza, y que eso sería afectado, y que por un tiempo tendrían que arreglarlo y cerrarlo, que vendría un momento donde habría escasez por 30 días, no habría luz en el país, por 30 días habría escasez en el país. Bueno, que eso sería lo terrible que vendría, pero me dijo: oren para que no venga lo peor. En otras palabras, que no venga lo peor es que no dure 30 días de tiniebla, de apagón, que no dura 30 días de hambre y escasez. Pero me dijo claramente que advirtiera al pueblo, que se preparara, porque venía la noche cuando nadie podía trabajar, nadie podía hacer nada. Y el Señor me mostró mortandad de miles de personas muertas. Algunos edificios caían, otros no, casas, algunas sí, otras no. En algunos sitios se metía el mar, en otras no se metía. En algunos sitios habían derrumbes que pueblos quedaban incomunicados y nada les pasaba al pueblo. Pero entonces había una escasez de alimentos. No, me mostró en la plenitud de esto. Está hablando de la plenitud de lo que trae ese terremoto. Los muelles de San Juan serían destruidos, el aeropuerto de San Juan sería inhabilitado, el aeropuerto de Isla Grande sería rehabilitado, escúchelo bien acá, y otras fuentes de muelles en el país serían afectados, y el pueblo quedaría incomunicado. Y vi helicópteros de la Marina de Estados Unidos dejando caer tropas con ayuda con soldados para poner el orden, porque habrá saqueos como nunca ha habido en un desastre en Puerto Rico. Eso es lo peor. Eso es lo peor, saqueo. Plaza Las Américas saqueada, Plaza Carolina saqueada, Mall de San Juan saqueado, los negocios saqueados, en todo el país un desorden, y tenían que traer entonces tropas en helicóptero de Estados Unidos a traer medicina, porque el pueblo estaría totalmente en un caos total, y habrían caos, y habían saqueo, y había desorden, y todo eso, muerte y destrucción. Y entonces el Señor me dice, ahí estando, viendo todo esto, me dice: y ora para que no venga. Eso es lo peor. Pero uno se prepara para lo peor. Puerto Rico sufre de un mal terrible por los alcaldes y los legisladores. Hay un impuesto al inventario. Hay un impuesto a todo. Aquí no hay nadie que pueda tener un inventario si no lo agravan, le meten multa, le meten dinero, le meten impuestos, tienen que pagar, y por eso hay almacenes ocultos y no hay inventario sino de comida para 28 o 30 días. Hay inventario para 28 días o 30 de medicina, de piezas, de todo. Mal construidos los diferentes hospitales, mal construidos los edificios en muchos sitios. Entonces, muchas construcciones se han metido dentro del mar, y no es por cuestión de estos grupos ambientalistas que ellos están preocupados por lo que puede pasar, no. Y no es porque no es que el mar está recobrando su terreno, pero cuando venga esto, habrán leves movimientos de mar que le llaman maremotos, que estarán entrando en algunas partes del país. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Eso es lo peor. Es lo peor que puede pasar. Y si usted piensa que con María se fue la luz, ¿qué pasará cuando los caños, las tuberías de acueductos se rompan? ¿Qué pasará cuando no se pueda usar el aeropuerto de San Juan? Cuando no se pueda usar los muelles de San Juan, cuando donde entra la mayor mercancía del país sean accesibles. Eso es lo peor. Muerte por todos lados, saqueo y violencia. Y tanto que gritan Yankee Go Home. Tendrán que venir los norteamericanos en grandes embarcaciones, en puertoaviones y el hospital esa flotante tendrá que llegar aquí, y tendrán que descender
soldados armados para tomar y poner el orden en el país, porque habrá un caos completo. Eso es lo peor. Ahora, aquí está eso. Va a venir ese terremoto. Eso no lo va a detener nadie, porque la condición de rebeldía del pueblo de Dios, la condición moral de este país, de sus gobernantes y de este país, es totalmente encontrada fuera de balanza en la balanza de Dios. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Y lo mismo está pasando allá en Europa. Está pasando allá en Turquía. Y la gente no se da cuenta que Dios tiene una balanza y que Dios va pesando todas las cosas. Oremos. Eso es lo peor. Pero me dijo el Señor, dile al pueblo que ore para que no venga lo peor. No es para que no venga, es que va a venir. Ahora imagínate, si lo peor en María no fue lo que pasó, usted imagínese lo que hubiera sido lo peor. Y si lo peor es esto que yo vi, pues póngase a pensar qué será lo menos peor. No es que nos vamos a librar de esto. No somos mejor que ninguna parte del mundo. El sol sale para buenos y malos. Y la lluvia cae para buenos y malos. Bien claro. Pero bien claro esto. Dios dice que la hora viene cuando nadie puede obrar. Mire, yo hoy tuve una experiencia que me dice que uno tiene que estar orando y velando, que uno tiene que estar consciente de las cosas antes que suceden. Bueno, cuando la pandemia, yo me recuerdo antes de la pandemia, nosotros tuvimos un viaje a Estados Unidos. En ese viaje la computadora de Isaac la tiraron en agricultura y la rompieron. No nos dimos cuenta que la tirada había roto la computadora. Por lo tanto, cuando llegamos a Estados Unidos, la computadora no servía. Y empezamos a tratar de reparar la computadora y no se podía. Entonces, terminamos comprando una computadora nueva, que nos costó bastante cara. Bueno, empezando la pandemia, porque eso fue al regresar de este viaje, entonces compramos una computadora. Esa computadora costó bastante cara. Se le sacó una garantía. Pero se nos olvidó poner la fecha del final de la garantía y se fue acabando el tiempo de la garantía. Y hoy cuando fuimos, que ya la computadora lleva varios años, ya lleva 3 años con nosotros fuimos. Y hace 6 días la garantía se acabó. Porque no estaba vigilante a que tenía una garantía y tenía en otras palabras, un tiempo donde esa garantía iba a acabar. Es lo que Jesús dijo. Que trabajemos mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá obrar. Entonces la garantía de seguridad, la garantía de que nada va a pasar, se está acabando, hermano. Cada hora, cada día, cada mes, cada semana, cada día de clamor que pasa, estamos más cerca de que esta tierra se estremezca. Como dijo el Nuevo Día, yo no me gusta citar el Nuevo Día. Los otros días el Nuevo Día, en su página de internet, que tiene internet, o lo que Facebook, o lo que le quieran llamar, pues en su página digital puso: ¿estará Puerto Rico preparado para un terremoto similar de 7.9 al de Turquía? Y sigue temblando la tierra en Turquía. Lo que la gente no dice es que según informes que recibimos, un tiempo antes habían confiscado una catedral cristiana de los tiempos de Constantinopla, y entonces el presidente de ese país, declarado fanático musulmán, la confiscó y la convirtió en una mezquita. Eso es mezquita, eso es una profanación al cristianismo. Pero que unas semanas antes, un tiempo antes del terremoto, habían fusilado 44 creyentes por creer en Jesús y no estar de acuerdo, o blasfemar la idea de Alá y de Mahoma, y ser herejes. Y la persecución que ha habido contra cristianos en Turquía, donde cuando estaba el presidente Trump tuvo que luchar para que un pastor bautista que lo tenían preso por predicar el evangelio 2 años lo soltara. Eso está escrito en el libro. Lo que ustedes ven que está pasando en el
pueblo de Puerto Rico, lo que está sucediendo, déjeme decirle bien claro, usted no sabe toda la corrupción que hay aquí. La judicatura, hay gente buena, pero hay corrupción en la judicatura, hay corrupción en el sistema fiscal, de fiscalía de este país, hay corrupción en las esferas diferentes de gobierno, hay corrupción en muchos lugares, en la misma religión, hay una rebeldía, hay una apatía, hay una competencia, hay una frialdad, hay un descuido general, aunque todavía quedan miles y miles de profetas que no se han doblado a los altares de Baal, es decir, a los dioses de Baal. Pero nadie sabe lo que hay aquí. Aquí hay tráfico de niños. Aquí hay tráfico de niños. Un informe que salió recientemente de los Estados Unidos dice que Puerto Rico porcentajemente es el lugar de más maltrato de niños en toda la nación. Y la prensa no cubre eso. Y entonces aquí hay un movimiento. Imagínense, un tal Pedro Julio, ese fue el tipo que yo escuché, creo que sí es el mismo, Pedro Julio Serrano, si es el mismo, coge al alcalde de Ponce y lo intimida por WKQ en un programa de Rubén Sánchez, y lo intimida y le mete de que tiene que cambiar esto. Si un tipo que no fue electo por nadie intimida a un alcalde, el pobre alcalde intimida porque su esposa dijo algo que era cierto en relación a la conducta y el por qué mucha gente termina en incesto, por qué terminan en pedofilia, por qué terminan en homosexualismo, en lesbianismo, en transgénero, en travesti, en toda esa depravación, por qué terminan así. Y dijo que la mayoría de esos casos eran violados en la juventud, y eso es cierto. Y porque dijo eso, y porque dijo que atendía y ayudaba a esas personas, lo cogieron la prensa del país, los políticos de su propio partido, ese alcalde, los chantajearon, pero todo es un individuo, un individuo que, si es el mismo, alegadamente es el mismo, ahora que no sea, pero si es el mismo, que fue arrestado por violencia doméstica entre la pareja de él y que nunca se ha sabido en qué terminó eso, agarra el programa de Rubén Sánchez y empieza a chantajear al alcalde de Ponce y a decirle qué tiene que hacer cuando este tipo no tiene que mandar a nadie. Y han llegado a un momento que quieren decir lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, lo que no podemos saber. Y eso está pasando en Estados Unidos, y eso está pasando aquí en Puerto Rico, y eso está pasando en toda América Latina, y está pasando en Europa. Hay algunos países que otros que no. Pero mire esto, ¿qué diante tiene este tipo? Mandando al alcalde de la segunda ciudad más grande, y el pobre alcalde, afectado de los nervios, saca una página en todos los periódicos del país como pidiéndole excusa y rectificando en contra de lo que la mujer dijo. Señor alcalde, no le tenga miedo a estos individuos que no son nada ni representan su comunidad, porque a ellos no les importa si la lesbiana o el homosexual o el transgénero se muere de hambre, o si le pasa cualquier cosa. Ellos lo que quieren es gloria y poder imponer su condición, y Dios no va a tolerar esto por mucho tiempo más, porque Dios tiene un límite. Y lo que está haciendo Biden y lo que está haciendo el Partido Demócrata y algunos republicanos que también en la enfermedad del poder se están vendiendo su alma al diablo también. Entonces estamos viendo esto pasar en toda América Latina, estamos viendo esto pasar en el Caribe, estamos viendo esto pasar aquí en Estados Unidos. Y es una pena que un individuo, una piedra como el Putin, tenga que darle lecciones de moral a esta gente. Un individuo que está masacrando a una población entera tenga más principios en ese aspecto que esto. Esa es una vergüenza. Entonces, critican a un Bukele en El Salvador porque cogió las maras y los metió presos a casi todos donde merecían estar. Porque no puede haber esta locura que hay en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué está pasando en Europa? Donde hay un libertinaje, donde el crimen y el desorden están por la libre. Y necesitamos una revolución de Jesús, un avivamiento, un evento grande. Entonces tenemos un Pedro Julio y un montón de tipos como este mandando a los municipios qué tienen que hacer. Y el pobre alcalde de Ponce le coge tanto miedo a este individuo, oye bien, que no representa a nadie, sino a él y dos o tres, porque su comunidad no quiere ni saber de él. Entonces, que debe ser que se arrepienta,
Oremos para que se convierta. Eso sería el triunfo más grande nuestro. Escribe una carta en los principales periodos a toda página, dando excusas por lo que la mujer dijo. Mire, alcalde de Ponce, lo que su mujer dijo fue la verdad. Y la apoyamos. Y usted mejor se hubiera quedado callado, porque callado se veía más bonito. Ya se había olvidado todo el mundo de este bochinche, de esta mentira, de este engaño, de este individuo y de todo este revuelo, de este escándalo, de estos pseudo periodistas que están vendidos al diablo y a Sodoma y Gomorra. Y usted revivió el evento otra vez. Cállese, alcalde. Padre su esposa y manténgase firme en lo que es correcto. No le tenga miedo a esta gente. Y pastores, y líderes, y políticos del mundo. Habemos un pueblo aquí que también tenemos voz y voto. Y vamos a hacer una lista de aquellos que quieren jugar con Dios y con el diablo. Y no se puede. Viene la noche cuando nadie podrá orar. Padre, bendice a todos los que están escuchando. Bendice, oh Dios mío, los que han estado sintonizando. Sanándolos, liberándolos, convirtiéndolos a ti, Señor. Y en nombre de Jesús, Padre, suelta las cadenas. Toda maldición sea reprendida. Todo espíritu de homosexualidad, lesbianismo, transgénero, todo espíritu de fornicación, de adulterio, de corrupción, de mentira, de engaño, de encubrimiento, sea sacado fuera a la luz, arrasada, Maya. En nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Dios te bendiga, Yolanda Corsino, Suset García, bueno, Rachel Isafi, todos ustedes, miren, muchas, Cari Galarza, bueno, Dios lo bendiga. Si Dios lo permite, puede ser que este domingo en la noche, a eso de las 9 de la noche, esté con ustedes de nuevo, pues si creo que es necesario, me verán este domingo en la noche. Descanse, disfrute el día de mañana. Yo estaré yendo este domingo tempranito a mi iglesia, no tengo compromisos. Le amamos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Dios te bendiga a Katy, Dios te bendiga a Kimi, Freddy, Dios te bendiga a Angelito, Dios te bendiga Maribel, Dios te bendiga a José Clemente, Dios te bendiga a Gaby, Dios te bendiga a Dani, Dios te bendiga a todos ustedes, a Geraldo allá en Camoya, a William Méndez, Dios te bendiga a tu papá, ya nunca me olvido de tu papá. Que Dios lo bendiga. Y cada vez que oigo los frenos me recuerdo de él. Que Dios te bendiga. Y Dios bendiga a tu primo que me dio la casa. Aunque es en un monte botado por allá, pero me dio su casa. Igual que la licenciada Irizarry y su esposo me dieron su casa acá en Guadalajara. Dios lo bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. A todos. Fernando. Ay, que hay gente que me está viendo en Panamá, y en Venezuela. Francisco se echa para adelante y ore por lo que vamos a hacer en este viaje esta semana y por lo que viene para Venezuela. Dios le bendiga grandemente. Recuerde que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Ore para que Dios nos provea. Estoy a ley de unas cuantas semanas, a ley de un mes para salir para Venezuela. Es un viaje costoso, la reestructuración del ministerio. El día de hoy yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Mire, cuando descubro que la computadora de Isaac la ha sido para la escuela, a la edad que está, no tiene, bueno, repararla, olvídese. Y por fe puse mi crédito y le compré. ¿Cuánto costó? Olvídese. Le doy gracias porque tengo crédito en esa corporación allí. Compré la computadora, me la traje y todo, y la pago poco a poco. Pero la lección que aprendí es que hay que estar listo, hermano. Usted no puede esperar a la última hora. Usted no puede esperar a la última hora. Y yo, no, si hubiera sabido que 6 días atrás yo hubiera ido allí, no hubiera tenido que comprar una computadora porque esta la arreglaba. Prepárese para la venida de Cristo. Prepárese para el evento que viene. Prepárese para la gloria de Dios. Y prepárese para el 4 de septiembre frente al Capitolio a las 3 de la tarde. Crear la revolución del espíritu más grande en 50 años en Puerto Rico.
Y si desea enviar para estos gastos de Venezuela, del viaje, todo, una ofrenda, hágalo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH móvil donde dice negocios y busca Clamor a Dios y pone ahí su color. Pero sobre todo ore. Si no puede dar nada, ore para que Dios nos provea y para que Dios nos use. Que este viaje y todo lo que hagamos de aquí en adelante tenga tanto poder de Dios, que Dios se manifieste